Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas noches, Buenas abogado. noches, abogado. Buenas noches, abogado. Bueno, buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver si tienen dudas, a ver cómo les ha parecido las actividades que hemos estado observando, ¿verdad? Dentro de lo que es el campus y más precisamente dentro de lo que es el material en PDF de la unidad 2, lo que es la lección. Y la actividad 1, que recuerden que la actividad 1 tiene como fecha término este próximo sábado 23, ¿verdad? Sábado 23. Alguien ahí me había consultado, no había podido responderle, pero sí, es este próximo sábado 23. Entonces, estimadísimos, recuerden que el término no es perentorio, vuelvo y repito, ¿verdad? Hoy precisamente era la iniciativa de ver qué preguntas tenían en relación a esta primera actividad. A ver si han ido entendiendo cómo se recrea y cómo se define un tema, eh, cómo han ido buscando pues los 10 títulos en cuanto a diferentes campos o disciplinas. Y de igual manera, si ya han creado 5 títulos, se han creado sus 5 títulos en cuanto a la disciplina de estudio de las ciencias jurídicas, si ya definieron su título con el cual van a trabajar la siguiente actividad, que es la actividad 2, en cuanto a lo que es el planteamiento del problema. Así que estamos abiertos a sus dudas. No sé si tienen alguna. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Germán. Dígame. Mi pregunta es si en cada uno de los temas vamos a poner estos criterios que nos decía ayer sobre lo que es el objeto de estudio, el espacio físico y el espacio de tiempo o periodo de estudio. Si por cada tema vamos a poner esos criterios. Eh, no, no es necesario disponerlo en el trabajo. Ustedes lo pueden hacer por aparte, como para cuando estén trabajando la creación de los mismos. Perfectamente ustedes pueden, eh, como en un papel de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es, perdón, sí, el objeto del problema? ¿Cuál es el espacio físico geográfico? Y cuál es, de igual manera, el periodo o tiempo que ustedes van a considerar, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer aparte. Ya cuando vayan a trasladar al trabajo, recuerden que ya son solamente las respuestas, ¿verdad? En la primera actividad son las respuestas a las 3 preguntas y van a ir a disponer los 5 títulos, ¿ok? Ok. Sí. Fíjense que andaba buscando ahorita, permítame, les voy a mostrar un trabajo. Ojo, no es que está totalmente correcto, ¿verdad? No, les voy a mostrar uno que corregimos para que ustedes tengan una idea. Permítame, creo que aquí tengo uno a la mano que hicieron del periodo anterior. A ver, sí, aquí tengo uno, que es precisamente del tema, del primero, ¿verdad? Y de igual manera ya ha concluido lo que es la parte, si hubieron correcciones que hicieron en el documento en Word. Voy a compartir este trabajo. Aquí, por ejemplo. Creo que lo logran ver. Permítame, creo que se me va a desconectar la computadora, permítame. A ver. Deme un momentito. Permítame, jóvenes. Deme un minuto, permítame.
Ok, ahora sí. Disculpen que no había resuelto aquí cerquita. Bueno, este es un trabajo que hicieron precisamente el periodo anterior de la clase de las 5 de la tarde. Miren, como ustedes pueden fijarse aquí, ellos ya lo tienen concluido. Ya tienen aquí la portada, la actividad 1, 2 y 3. Bueno, aquí tienen, ellos definieron sobre las sedes. Al principio, pues, en el primer párrafo hablan del de la primera actividad. Después ya en su segundo párrafo desarrollaron la segunda y tercera actividad. Y en la parte final la justificación. Aquí miren, ya viene el contenido. Ya viene la primera actividad que es en la primera pregunta, porque es importante tener ideas de investigación. Como ustedes pueden fijarse, aquí están, miren las citas. Esto es muy interesante porque ellos pues utilizaron correctamente lo que es la referencia. Después viene los 10 títulos. Aquí tal vez, aquí si se fijan las citas las incorporaron aquí al final. Porque estos títulos ellos los sacaron de diferentes fuentes. Aquí, por ejemplo, de la universidad, de Flaxo, de este grupo Murra, de Copeco, Vargas 2020, etcétera. Miren, estos son títulos, los 10 títulos, que recuerden que eso los tienen que investigar. Y después vienen los 5 títulos. Estos 5 títulos ellos los crearon, ¿ok? Ellos los crearon. Veamos este es un tema de moda. Son varios temas de moda. Por ejemplo, aquí miren el primer título. Responsabilidad jurídica que tiene una empresa respecto a la salud y seguridad de sus empleados. Bueno, aquí lo que están hablando es sobre la responsabilidad jurídica. Ese es el objeto. Aquí, si se ubica geográficamente, sería empresa en general, empresa Honduras. Pero tal vez aquí lo que tiene implícito es lo que es el tema en la actualidad, ¿verdad? Si se fijan, ellos lo profundizaron de esa manera. Ellos lo tuvieron que mejorar porque así tal como está acá, hablan, yo les pregunté a qué se referían con responsabilidad jurídica. Ojo, estos 5 títulos son de creación de ellos, ¿verdad? Bueno, después hablaron efectividad de la aplicación de la ley para el cuidado de los recursos naturales y la no contaminación. Son bien escuetos, ¿verdad? Traen implícito lo que es el espacio físico y lo que es el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ley, estamos hablando que es Honduras, ¿verdad? Y hablan del problema en cuanto a la aplicación de la ley de recursos naturales y ambiente. Aquí lo que tuvimos que corregir fue la no contaminación, porque en sí es la ley específica la cual tenían que tratar, que era el objeto. Aquí hablan de las sedes y su inconstitucionalidad. Aquí tuvieron que cambiar, porque yo les platicaba que ellos tienen que hacerme ver que dentro del título no necesariamente plantearlo como inconstitucional, no, sino que plantearlo en el sentido de poder determinar si es inconstitucional. Porque recuerden que esto de las sedes es hasta este instante que se está poniendo en práctica. Y recuerden que una de las características que tiene el poder evidenciar el problema es que tenga una aplicación pragmática, que lo miremos en la realidad. Hasta el momento, hasta cierta parte lo hemos evidenciado, pero falta todavía su desarrollo, que ese es otro rollo, ¿verdad? Entonces, por eso tuvieron que hacer el cambio aquí. O sea, que no necesariamente estos títulos están correctos, pero en los intercambios que tuvimos, hicimos las correcciones. Este fue el primer enlace de este grupo número 6, ¿verdad? Como ustedes vieron, no lo cambiaron, hablaron del tema de investigación, ya la versión final dice, ¿verdad? Actividad 1, 2 y 3, ¿verdad? Y ahí miren esta, efectividad de las leyes para la lucha contra la corrupción en Honduras en los últimos 2 años. Aquí entonces hablamos del objeto que son las leyes de la lucha contra la corrupción, el espacio físico geográfico es Honduras y estamos hablando en los últimos 12 años. Vuelvo y repito, cuando va a determinar un periodo tiene que ser porque hay algún evento en específico que motive eso. Ellos me decían de que fueron las reformas a la ley precisamente de
de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en cuanto a lo que es el delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, está bien, les digo yo, pero recuerden que aquí estamos hablando de leyes contra la corrupción, leyes de lucha contra la corrupción. Entonces, o sea que eh, pudieron enmarcar que dentro de ese periodo había una buena cantidad de normativas que de repente referían sobre ello. Ellos lo que estaban midiendo era poder ver la efectividad de las mismas. Y por último, importancia que da la justicia a la violencia doméstica en víctimas masculinas en Honduras. Este sí se los taché totalmente, no por el tipo de tema, que no es un tema que de repente no se pueda tocar, no, sino porque al decir importancia, recuerden que cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de situaciones que pueden ir en ambas vías, ¿verdad? Entonces, ahí lo tuvieron que reformular. No me recuerdo cómo lo arreglamos, pero sí trataba siempre lo que era de la violencia doméstica. Así es. A ver, me dice Orlando, uno de los temas de nuestro grupo es la vulneración del derecho y beneficio para con el adulto mayor a causa del COVID-19 en los diferentes centros, así los hogares encargados de su cuidado y protección. Sí, podría ser. Si estamos hablando, ¿qué es lo que van a hacer? Si es un análisis, si es un estudio, pero si lo plantean así como tal, puede ser una vulneración al derecho y beneficio del adulto mayor a causa del COVID-19 en los diferentes centros y azules hogares de protección. Está bien, lo miro bien, ¿verdad? Puede ser un tema que puede estar dentro de lo que es el desarrollo, ¿verdad? Del tema. Recuerden que eso sí, que los temas tienen que ser dentro del ámbito jurídico, ¿verdad? Entonces hay que enfocarlos también dentro de esa parte. Ellos el tema que escogieron fueron las sedes y la inconstitucionalidad. Como les dije, tuvieron que replantear esto. El enunciado del problema, aquí lo desarrollaron ellos. El enunciado, para poderlo entender mejor, tenemos que ver la teoría, ¿verdad? Ya, por ejemplo, la teoría, vamos a ver aquí la teoría. Me voy a meter aquí en la unidad y voy a descargar el documento para ver el resumen. En la teoría, ¿qué es lo que me dice después de que hicimos la primera etapa? Aquí. Tenemos que primero definir qué es un problema. Y aquí decimos, es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto estudiar. Un problema no necesariamente es algo negativo, jóvenes. Ojo, ¿verdad? Un problema puede ser, por ejemplo, algo que queremos saber y que no sabemos. ¿Mm? Porque también dentro del derecho podemos hacer estudios dentro del punto de vista doctrinal. Por ejemplo, ¿verdad? Un procedimiento también. O sea, no necesariamente un problema es algo negativo. Por eso dice, es todo aquello que es objeto de reflexión y sobre el cual hay una necesidad de conocer y de estudiar. Bueno, de ahí tenemos que enunciar el problema. Esa es parte de la segunda actividad. ¿Qué es enunciar el problema? Que fue lo que ustedes vieron aquí en este documento. Miren, aquí ellos hicieron un pequeño marco teórico. El enunciado, en otras palabras, de acuerdo a la teoría, aquí, me dice que consiste en presentar, mostrar y exponer las características, los rasgos del tema, la situación, el aspecto de interés que se pretende estudiar. En otras palabras, lo que usted va a hacer es estudiar el estado actual del problema. ¿Ok? Y enunciarlo es hablar sobre el tema. Y usted lo tiene que redactar y lo tiene que transcribir en el documento. Ya la actividad le dice de que hay un mínimo de páginas y un máximo de páginas para poder convertir ese enunciado. El enunciado es algo así como la piedra angular del marco de referencia o marco teórico. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder nosotros profundizar en el tema que nosotros pretendemos estudiar, en el caso de ellos fue las sedes. Entonces, tuvieron que investigar sobre las sedes. ¿Ok? Entonces, para hacer el enunciado fue necesario buscar una breve teoría
que me pudiera como enriquecer sobre el problema, ver el estado actual del mismo. ¿De qué me sirve el enunciado? Bueno, me sirve para yo poder formular el problema. ¿Y qué es formular el problema? Bueno, para poder formularlo, existen algunos criterios del planteamiento del problema. Kerlingen y Lee, 2002, dice que hay 3 criterios. Primero, el problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables. Cuando usted vaya a tratar un problema, vaya, como es el caso de los compañeros aquí, que es sobre las sedes, entonces ellos tienen que identificar, por ejemplo, cuáles son las variables que aquí participan o los conceptos. ¿Qué es una variable? Más adelante usted lo va a ver. Una variable viene a ser algo así como una propiedad de un objeto o de un sujeto. Es como nosotros, por ejemplo. Nosotros mismos podemos ser una variable. Nosotros al momento de ser estudiados podemos ser una variable para poder determinar, por ejemplo, la altura, que esa es una variable porque es una propiedad que yo tengo como sujeto. ¿Ok? En el caso de los problemas como tal, en el caso de que están viendo aquí esta situación de las sedes, habría que ver qué variables intervienen. Por ejemplo, una variable o concepto puede ser el estado de Honduras a través de la autoridad competente. ¿Quiénes participan dentro de esas variables? Los ciudadanos. El espacio territorial, que igual va a constituir lo que son las sedes. De igual manera, las autoridades competentes que tienen que tratar sobre ese asunto, por ejemplo, las alcaldías municipales. Entonces, el primer criterio me dice, debe de existir una relación entre 2 o más de estos conceptos o variables. Entonces, si nosotros vemos que en el problema existe una relación entre ellas, entonces se cumple el primer criterio. El segundo criterio, ¿cuál es? Debe de estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Vaya, yo aquí les expuse uno de los tantos trabajos que de repente hemos recibido sobre esta situación. Voy a buscar otro tema. Veamos aquí este. Tal vez ya esté la versión final. Veamos. Aquí están los títulos. Después vienen los 5 títulos que ellos elaboraron. Este fue el que escogieron, miren. Este está interesante. Mire, reúne las características de lo que le había dicho. Ellos dicen que hicieron o pretenden hacer en base al título un análisis de las causas y consecuencias del aumento de la violencia doméstica debido a la pandemia de COVID-19 en Honduras. Ojo, aquí tal vez lo que faltó agregar es en qué lugar o qué, sabemos que es en Honduras, pero ¿a qué se refiere violencia doméstica? Bueno, a las familias, ¿verdad? En el seno de la familia. Podría ser tal vez ahí como para complementarlo. Esto fue lo que ellos investigaron sobre la poca teoría que había sobre estos términos, ¿verdad? Y que ellos pudieron redactar como enunciado. De ahí viene la pregunta general. Miren qué interesante. Vean ustedes cómo está formulada la pregunta general y se van a percatar, permítanme que toque aquí, ahí está, de que la pregunta general, ¿de dónde se saca? Vaya, vamos a irnos a la teoría. Miren, cuando nosotros vamos a hacer la formulación del problema, aquí está la formulación del problema. Miren, ¿qué es formular el problema? Porque al elaborar la pregunta general, por eso se toma como parte del criterio. Tenemos que formular las preguntas de investigación. ¿Qué hacemos? Bueno, el investigador dictamina o pronostica sobre la situación de ese problema o objeto. ¿Qué es la pregunta general? ¿Qué es la que estamos hablando ahí en ese criterio? Debe recoger en esencia el problema y por tanto, ¿qué dice? El título del estudio. Miren qué interesante. El título. Cuando hablamos del título, entonces, si del título nosotros lo redactamos correctamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si usted se fija, ¿cuál era el título que estaba acá? El título dice análisis, es la afirmación de las causas y consecuencias del aumento de la violencia doméstica. Aquí el tema es violencia doméstica.
¿Qué es lo que quieren como objeto? Causas y consecuencias del aumento de este problema objeto. Ahora, ¿debido a qué? A la pandemia. Espacio físico geográfico en Honduras. Está implícito el periodo, que es el tiempo. ¿Por qué? Porque es en la actualidad. Actualmente estamos pasando este problema. Pero, ¿qué tiempo vamos a tomar como referencia? Desde que inició precisamente la pandemia. ¿Mm? Bueno, ahora convirtamos esto. Voy a ver si lo puedo trasladar aquí para que ustedes lo miren. Y veamos la pregunta general. Dice aquí, no lo puedo editar. Lástima, no lo puedo editar. Solamente puedo verlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo convertimos como pregunta. ¿Qué término quitamos ahí arriba? Análisis. Y lo convertimos en pregunta. Entonces, la pregunta general debe de estar formulada correctamente. Entonces, convertimos el título como si fuera así en una pregunta. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del aumento de la violencia doméstica debido a la pandemia del COVID-19 en Honduras? ¿Ya vieron? Entonces, así completamos el segundo criterio, ¿verdad? Que estamos precisamente desarrollando. Ay, ya me salté, permítame. Aquí están los criterios. El segundo debe de estar formulado claramente y sin ambigüedad y como pregunta. Y tercero, el problema debe implicar la posibilidad de realizarse prueba empírica, es decir, de observarse en la realidad. ¿Se observa en la realidad? Bueno, dentro de la investigación que usted hizo, si el mismo se evidencia, entonces es parte de ese problema. A ver, Ángela me pregunta, si nuestro tema, como es considerada la ley de pena de muerte en Honduras, estaría bien. Hay una situación, Ángela. Hay un video aquí que quiero que podamos para contestarle. Creo que voy a meterme aquí al curso. Pero le digo que es muy interesante ver toda la información para que así ustedes puedan ir entendiendo y ir comprendiéndolo conforme vayan haciendo cada actividad. Este video está aquí, miren. Este es un video bien interesante. Este resumen, vamos a quitar el audio, voy a adelantarlo un poquito. Vamos a buscar precisamente cómo se formula las preguntas. Aquí está. Mire aquí, Ángela. Si usted ve la pregunta que usted hizo, Ángela, ¿puede hablar? Sí, abogado. Ok. Si nuestro tema es considerada la ley de pena de muerte en Honduras, estaría bien. Recuerde que como la pena de muerte no constituye un problema jurídico, pero sí puede ser un tema de discusión. Pero, ¿cuál es la situación? De repente, si ustedes tratan de investigar sobre la pena de muerte, ustedes lo más que pueden ver es hacer un poco de analogía con otras normativas en donde sí está permitida la pena de muerte, hacer una relación entre los mismos. Y por otro lado, podrían estudiar los antecedentes de nuestras constituciones que sí reflejan la pena de muerte. Pero ya referirlo a si poder implementarse en la misma es algo un tanto complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de formular las preguntas. Mire el número 4. ¿Qué dice? Evite plantear preguntas sobre estados futuros o estados mentales o dilemas. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Mire, usted se ha fijado que de una u otras maneras nosotros hemos tratado, cuando hemos hablado del tema de la pena de muerte, se ha fijado que ha sido más que todo por fines políticos, ¿verdad? Y una de las situaciones más complejas es de que no es tanto propiamente la ley, porque la ley en nuestro país tiene aspectos muy positivos, así como también negativos. ¿Ok? Pero lo que sí tenemos más problemas es en cuanto a la aplicación de la norma. Bueno, imagínense que en nuestro país hablamos de algo que significa, que se llama impunidad. Y hablamos que a veces al inocente también se le condena. Entonces,
Dentro de ese estado, dentro de esa situación mental, habría que analizar si estamos preparados como sistema jurídico para poder implementar la pena de muerte. Ahora, desde ese sentido sí podrían hacer el estudio, pero tendrían que hacer una profundización desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, estudiar escuelas en cuanto a derecho referidas al mismo tema. Entonces, tal vez sí puede hacerse desde el punto de vista de hacer una investigación a futuro, pero ya conseguir información sobre eso estaría un poquito más Sí, complicado ahorita, está ¿verdad? difícil. Ajá. Ahora, puede ser, habría que ver cómo la formulan, habría que ver si reúnen los 3 elementos que les comentaba y así de esa manera poderlo plantear como uno de los posibles problemas a investigar, pero que escojan uno distinto a los otros 4 temas que tienen también preparados, ¿verdad? Por eso el objetivo de escoger los 5 temas, porque puede pasar algo, Ángela y demás compañeros, que de repente nos podemos dar cuenta que cuando estamos haciendo el planteamiento del problema, algo está mal formulado, entonces tenemos que cambiar el título. Recuerden, no significa que durante el proceso no nos vayamos a regresar al primer paso, se pueda dar. Entonces, por eso yo les pido que hagan 5 títulos, porque el objetivo es que si en algún momento dentro del trabajo de la actividad 2 o 3 se percatan de ello, entonces puedan tener un punto de partida un poquito más práctico y más sencillo para poder desarrollar el tema en cuestión de investigación, ¿verdad? Entonces, sí, se podría hacer, pero habría que ver cómo lo plantean también, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. Vaya, pues, bueno, entonces, si ustedes se fijan y ya profundizamos en una parte de la teoría, tal como lo hicimos aquí, solo para ver los criterios para plantear el problema. Aquí hay que ver los elementos. ¿Cuáles son los elementos? En examen no los vayan a confundir. Una cosa son los criterios y otra cosa son los elementos. Los elementos es lo que nosotros estamos haciendo dentro del proceso investigativo. ¿Qué es lo que primero que vamos a hacer? Las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que después de ello vamos a formular? Los objetivos. Y después vamos a ver si es viable o no el estudio. ¿A través de qué? De la justificación del estudio. ¿Mm? Pero ojo, para poderlo hacer, para poderlo redactar, hay que saber también hacerlo. Vaya, me voy a ir al ejemplo, ¿verdad? Tiempo fuera, les digo aquí. Miren aquí, como para hacer un ejercicio mental. Pero ojo, para entender, es bueno darle la leidita, darle una reflexión a estos temas, porque si cada tema está en su lugar es para que ustedes hagan un estudio con respecto a lo que estamos desarrollando. Aquí ya estamos hablando de la siguiente etapa, ¿verdad? De la siguiente actividad. Aquí, por ejemplo, el tema ¿cuál es? Derechos humanos. ¿Cuál es el título? Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del año 2009 y 2019. ¿Por qué tomamos el 2009? Porque recuerden que en el 2009 hubo un cisma político en nuestro país que quedó evidenciado después de lo que nosotros llamamos como eh, el rompimiento del orden constitucional o golpe de Estado, ¿verdad? Y que hicimos un enunciado para formular el problema. Esto lo tomamos de varios textos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí lo hice cortito, pero esto como mínimo, tal como lo estamos pidiendo en la actividad, debe tener unas 3 páginas. A letra Arial, a espacio sencillo, número 12. No se les olvide, ¿verdad? Tienen los mismos requerimientos de los trabajos de la unidad 1. Después viene la pregunta. Vean que el título sale de la pregunta, perdón, sale del título. Solamente es como que quitáramos la primera afirmación allá y lo convertimos en pregunta. Miren, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Ahora, después vienen las preguntas específicas. Yo les pido como mínimo 4 o 5 preguntas específicas, pero yo aquí les voy a dar un tip, ¿ok?
Para poder redactar las preguntas específicas, de acuerdo a la teoría, veamos qué me dice la teoría. A ver, creo que es más acá, más atrás. ¿Qué son las preguntas específicas? Miren, interrogan sobre aspectos puntuales y concretos del problema y que en su conjunto o totalidad vienen a ser subpreguntas de la pregunta general. Yo lo que hago, estimadísimos, es para que le entendamos un poquito mejor. Lo que hago es entender a lo que va concatenado precisamente a lo que es las preguntas. Vamos a ver aquí el material. Aquí yo les doy un tip. Y este tip está aquí, miren, en los objetivos. Está en la página 9. Esto que dice importante, miren. Para los que vinieron hoy a clases les va a servir, pero bastante para la actividad 2 y 3. Los objetivos específicos deben iniciar con una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. Ahora, ¿por qué les hablo de los objetivos si primero tienen que redactar las preguntas? Porque, ojo, estimadísimos, la pregunta general sale del título. El objetivo general sale del título también. Pero los objetivos específicos y las preguntas específicas están interconectadas y están relacionadas unas con las otras. Entonces, aquí yo les recomiendo hacer el trabajo de atrás para adelante. Redactar los objetivos específicos y relacionarlos con las preguntas específicas. ¿Qué me dice el primer objetivo específico? Que es una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. ¿Qué me dice cómo debe de ser el segundo objetivo? Identifica los aspectos que intervienen en el fenómeno. El tercer objetivo me dice que describe, detalla, reconoce y puntualiza otras variables que intervienen en la viabilidad del estudio. Y el cuarto o quinto objetivo es la propuesta de solución al problema identificado. Ahora, vámonos otra vez al ejemplo para que ustedes se fijen. Miren el título. Análisis de las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009-2019. Vean la pregunta, se convierte en pregunta. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Ahora miren el objetivo. ¿Cómo ven el objetivo en relación al título? ¿Qué es lo que cambia? A ver, ¿qué identifican? No dice las consecuencias, solo las causas. En No, la primera. fíjense que qué bueno que detectó eso ahí, Ángela. Aquí tengo un error. Aquí debe de ser analizar las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo 2009-2019, porque el objetivo general debe ir conforme a la pregunta general y conforme al título. ¿Qué es lo único que hacemos? Es cambiar nada más este título lo convertimos en pregunta y ese título lo convertimos en objetivo. ¿Cómo lo convertimos en objetivo? Mire, primero ponemos el objetivo. ¿Qué es un objetivo? De acuerdo a la teoría, regreso a la teoría, miren, es para que se fije cómo la teoría, para poderlo entender. Miren, metas, propósitos, fines del investigador en concordancia con los aspectos que desea verificar y descubrir. Pueden ser generales y específicos. Estos expresan metas concretas, que es el objetivo general. Ahora, mire qué interesante. ¿Cómo se redactan? Verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Todas aquellas acciones, todos aquellos verbos que implican una acción. Miren, determinar, demostrar, evaluar, relacionar. Es decir, todos aquellos verbos en infinitivo que implican una acción y que terminen en ar, ir. ¿Ok? Ese es un verbo en infinitivo. Segundo, deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser factibles de alcanzar. Deben ser claros y sin ambigüedad.
precisos. Y miren qué interesante, ¿ve? Los específicos deben seguir una secuencia lógica. Esta es la secuencia lógica. Entonces, cuando vayan a redactar las preguntas específicas, háganlo de la misma manera que está acá. ¿Ok? Dije que el primer objetivo es evaluación, exploración del diagnóstico del fenómeno estudiado, ¿verdad? Vaya, mira, vámonos aquí. Veamos la primera pregunta específica. Aquí pueden ver la primera pregunta específica, ¿verdad? Vaya, léamelo, Orlando. Sí, abogado. ¿Cuáles son las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo 2009-2019? Ahora mira el primer objetivo específico. Determinar las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo 2009-2019. Ahora, se fija Orlando y demás compañeros que la primera pregunta específica está concatenado con el primer objetivo específico. Lo único que hicimos fue convertir esto en pregunta a objetivo. ¿Ok? Mire, determinar las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué dijimos que era el primer objetivo? Mire, vamos a la parte de importante otra vez, atrás. A ver, aquí. El primer objetivo dice, debe dar una evaluación, exploración, diagnóstico del fenómeno estudiado. ¿Y las causas qué es? ¿No será eso que estamos hablando? Dar un diagnóstico, porque Sí. queremos saber cuáles son las causas, ¿sí o no? Ahora miren el segundo objetivo. Vaya, Ángela, léame. Ahorita. ¿Cuáles son las consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Ahora mire, lea el segundo objetivo. Dice, establecer las consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Va igual, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque miren, una cosa que yo sé que me van a preguntar es, bueno, abogado, y cuando nosotros planteemos las preguntas y los objetivos específicos, ¿hay que contestar las preguntas y hay que resumir los objetivos? No, solamente hay que plantearlos, porque por eso es el primer paso, plantear el problema de investigación. ¿En qué etapa usted va a contestar esas preguntas? ¿En qué etapa usted va a responder esos objetivos? En la etapa de conclusiones, una vez que usted haga su etapa de experimentación. Una vez que usted enfoque cada uno de las encuestas, cada una de las técnicas de recolección de datos, cada una de de las entrevistas, vayan enfocados precisamente a cumplir y darle respuesta a las preguntas y a los objetivos. Ahora ven qué bonito es entenderle a esto y no crea que es fácil. Yo sé que no es tan sencillo, pero por eso les pongo este ejemplo aquí, estimadísimos, ¿verdad? Para que ustedes, a partir de este ejemplo, gracias Ángela, que aquí detecté, mire este pequeño error. Aquí es, ojo, analizar las causas y consecuencias, porque debe de ir igual que el título. ¿Mm? O por lo menos debe ir en el mismo sentido del título, ¿verdad? Eso les va a ayudar bastante para que así ustedes puedan redactar precisamente la pregunta general, el objetivo general, las preguntas específicas y los objetivos específicos. Ahora, las primeras dos preguntas específicas son para hacer un diagnóstico. Si se fijan, miren, causas y consecuencias, ¿sí o no? Ahora, ¿qué me decía que debe de ser el segundo objetivo específico? Identificar los aspectos que intervienen en dicho fenómeno. Ahora miren ustedes aquí abajito. Vean aquí, ¿qué dice? ¿Será la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, un factor importante en la violación de los derechos humanos? Estamos hablando aquí de qué? De esto, miren. La falta de independencia es un fenómeno relacionado a la violación de los derechos humanos. Ahora miren el tercer objetivo.
Identificar si la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, es un factor importante de la violación de los derechos humanos. Ahora me entienden, estimadísimos. Ven que cómo está relacionado y cómo ustedes van a ir precisamente haciendo cada actividad. No es que va a calzar al máximo, pero sí debe de ir, ¿verdad? De manera práctica para que ustedes y su servidor aprendamos a qué, a plantear temas de investigación, a formular preguntas de investigación, a formular objetivos de investigación y después, más adelante, a redactar la justificación del estudio o la viabilidad del estudio. Bueno, hasta aquí tenemos preguntas, estimadísimos. Ojalá que no les hablen chino, japonés o cualquier otro. No, yo creo que se va aclarando un poco, Lick, porque hay muchas cosas que usted estaba explicando que en realidad yo estaba pues como en el aire de dónde iban a salir todas esas cosas, pero ya viendo Perdón. el resumen que usted está haciendo, pues uno ya entiende cómo tiene que más o menos ir amarrando unas con otras para que tenga sentido el trabajo. documento. Así es, sí. Así es. Entonces, estimadísimos, si no pueden entregarlo este fin de semana, la primera actividad no se preocupen, no se estresen, ¿ok? Recuerden que hay tiempo para trabajar, pero lo importante es que vayan avanzando, que durante la siguiente semana pueden ir trabajando la actividad 1 y la actividad 2 también, ¿ok? Y si pueden ir avanzando en la actividad 3, háganlo, porque el objetivo es que cuando lleguemos al día antes del examen es que yo ya les haya revisado las 3 actividades o el trabajo, porque es un solo trabajo en sí. Lo que pasa es que las 3 actividades se resumen en un solo trabajo, ¿verdad? Recuerden que ustedes me van a compartir el enlace para estar haciendo las revisiones, ¿verdad? Y de esa manera, cuando ya lleguemos a ese día, yo ya les puedo decir, el trabajo está excelente, ¿verdad? Procede el coordinador o el relator a pasarlo en Word y a subirlo al campus. Cuando yo les autorice, ese trabajo tiene el 30% total. O sea que en otras palabras, no se les va a rebajar ningún punto. Pero ojo, al que se haya revisado. Si alguno de los trabajos llega a subirse así, entonces va a ser evaluado tal como se subió. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendamos todos, ¿verdad? Yo les voy a ir corrigiendo y ayudando a formular sus objetivos, a formular sus preguntas, a mejorar su trabajo, a redactar el enunciado, a redactar una buena justificación. Vamos a ir aprendiendo. Esa es la intención. Aprender haciendo. ¿Ok? Muchas gracias, abogado. Bueno, pues entonces, jóvenes, nos vemos la otra semana. Aprovechen este fin de semana para terminar la primera actividad. Cuando ya la tengan, solo me dicen, abogado, le vamos a enviar el enlace del documento de Google para que usted lo revise. Pueden seguir trabajando sobre el mismo trabajo. Recuerden que el documento se va modificando al mismo tiempo. No hay ningún problema. No se detengan sin que haya una revisión de mi parte. No se preocupen. El objetivo es ir avanzando. ¿Ok? Claro, yo sobre la marcha les voy diciendo, corrijan esto. Y si hay que corregir esto y depende de otra cosa, también hay que corregir lo otro, ¿me entienden? Entonces va a ser un vaivén para que así vayamos haciendo las mejores correcciones en beneficio de su acumulativo. Va a ver que van a salir bien, ¿verdad? Bueno, solamente estimados, bueno, no sé si tienen algún otro comentario o duda. ¿No? No de mi parte, abogado. Muchas gracias. No, abogado. Bueno, pues entonces nos conectamos la próxima semana. Si Dios lo permite, vamos a ver si nos podemos conectar. No sé si les parece el lunes para que veamos cómo trabajan los trabajos del fin de semana. Y si quieren, podemos ir viendo algunos para que ustedes me los demuestren y así hacemos algunas correcciones aquí en vivo, ¿verdad? Listo, está bien. ¿Parece bien? Listo, Vaya, Sí. pues, bueno, pues Está bien. Bueno, entonces hay que ir avanzando. Gracias, Cuídense abogado. y feliz tarde, Gracias. ¿verdad? Buenas noches. bueno. Buenas Buenas noches. noches, abogado. Gracias, abogado. Bueno, pues Buenas noches, muchas gracias. ahí le subo el video. Nos Buenas vemos. noches, abogado.